que les decía el día de ayer, va a resultar más intensa, más polémica, porque muchos no van a estar de acuerdo. Ya el día de ayer seguramente muchos no están de acuerdo, pero con lo que vamos a decir hoy, creo que la proporción de los de acuerdo va a disminuir sustancialmente, ¿sí? Pero no se trata de estar todos de acuerdo, sino de polemizar, de discutir en buenos términos y de pensar que hay diferentes perspectivas y no cerrarnos a la discusión. Yo creo que eso es lo más importante. Entonces, recapitulando de manera muy breve, lo que estábamos entendiendo por trabajo no clásico es por contraste con el clásico que la mayoría de las ciencias sociales en el capitalismo moderno, el que viene después de la revolución industrial, analizó. Me refiero la mayor parte o lo más denso de la producción de Marx, también de Max Weber y de muchos otros de los economistas clásicos, en donde el trabajo industrial pues resultaba el eje de todos los trabajos y el campo de reflexión que se extendía a cualquier tipo de trabajo. Y por lo tanto, las conceptualizaciones principales que se elaboraron hasta los años 80 del siglo anterior, pues tenían como mira el trabajo industrial, aunque este también se había transformado, como ya lo hemos dicho, y se extendía en el mejor de los casos a los servicios modernos. Entonces, ahí es donde entramos con la discusión del trabajo no clásico, aunque por supuesto viene de la investigación de esta señora Hochschild, que ahora es un clásico, en donde publica su libro hacia el año de 1980, ¿sí? Inicia toda una serie de reflexiones, primero con el trabajo emocional, el estético, el cognitivo, el ético, el subjetivo, el inmaterial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un bombardeo que ya tiene pues casi 30 años y realmente resulta asombroso que en América Latina no hemos hecho seminarios específicos para discutir este conglomerado de posiciones. Es decir, hay quien reivindica el trabajo de cuidado y pues nada más. Hay quien simpatiza con Antonio Negri sobre el trabajo subjetivo y no tendría mucho que ver con Hochschild, ¿no? Entonces necesitamos un espacio de discusión de lo que es un conglomerado, no es un conjunto de conceptos ni de teorías articulados, a veces son contradictorios entre ellos, pero que sin duda apuntan al ámbito de la subjetividad en el trabajo. Ahora, el planteamiento principal no es que en los trabajos estén involucrados procesos subjetivos, lo cual es bastante evidente. Es decir, en la fabricación de un automóvil hay emociones, corajes, odios entre empleados y supervisores, eso es evidente, ¿sí? No, el tema es el propio sentimiento, el sentido estético, la cognición, un nuevo conocimiento, ellos pueden ser vistos como mercancías en sí, no acompañando a la mercancía material, el bello automóvil, sino el concierto de música para jóvenes. ¿Cuál es la parte material? Bueno, la silla, la iluminación, etcétera. Pero los jóvenes no van principalmente a pagar un boleto por consumir o depreciar las sillas, ¿sí? Sino van sobre todo a emocionarse, ¿sí? A emocionarse, a gritar. ¿Qué quiere decir? Que el producto principal del espectáculo, que puede ser un espectáculo plenamente capitalista, es decir, hay grandes compañías internacionales que hacen mucho negocio con esto. El producto principal es un producto subjetivo, ¿sí? En este caso está combinado emociones con sentidos estéticos, habría que desmenuzarlo mucho más, y que no necesita un asiento material de otro tipo, ¿sí? Y que esto se ha vuelto muy importante. Es decir, que la compra, la venta de emociones, de sentidos estéticos, de sentidos morales, de conocimientos, también de interacciones,
se ha vuelto una parte importante de la producción capitalista y no capitalista en el mundo actual. Y entonces, ¿con qué conceptos analizarlos? Ese es el tema. Es decir, voy a utilizar los mismos conceptos que se iniciaron con la revolución industrial, aunque después también se fueron transformando, o necesito introducir otros componentes vinculados más con la subjetividad. Ese es el tema central del trabajo no clásico. Es decir, el tema no es que cualquier trabajo implica emociones o implica sentidos éticos, es decir, puede haber trabajadores honestos, deshonestos, produciendo productos muy materiales, ¿no? Ese no es el punto. Eso también es importante, sino la situación extrema de la importancia que tiene la producción no material, ¿sí? Y entonces en eso es donde estamos con el trabajo no clásico. Pero el trabajo no clásico no solo ha recibido objeciones como muchas de las que están en sus cabezas en este momento, sino que ha entrado en competencia con otras concepciones, que es la que vamos a ver aquí. Empiezo con la de Ricardo Antunes. Ricardo Antunes es un teórico brasileño muy importante en el ámbito latinoamericano y él afirma que lo que nosotros llamamos, porque lo hace en polémica con lo de trabajo no clásico, en polémica abierta, lo que llamamos trabajo no clásico no es sino trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo, ¿sí? Reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, la fuerza de trabajo produce y también necesita reproducirse. Por ejemplo, a través del alimento o de otros satisfactores de tipo subjetivo, emocionales y demás. Y que por lo tanto no es productivo, no es un ámbito de la producción, ¿sí? A eso contestamos en algún escrito que lo consumido en la reproducción de la fuerza de trabajo, por ejemplo, el pollo rostizado, ¿sí? Sea como objeto material o inmaterial, o las cuestiones emocionales para la reproducción también de la fuerza de trabajo en el plano subjetivo. La reproducción no solamente implica alimento, vestido, alojamiento, sino también la reproducción implica consumos de tipo subjetivo, ¿sí? Tiene que ser previamente producida o durante el propio consumo en esa reproducción. Es decir, la reproducción necesita producción. Para consumir pollos en la reproducción se necesita que en algún establecimiento se produzcan pollos, ¿sí? O para mayor tranquilidad en términos subjetivos, que se produzca música en otro ámbito que es consumida en la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, creo que no tiene mucho sentido lo que afirma el señor Antunes. Es decir, que lo que se utiliza en la reproducción de la fuerza de trabajo requirió ser previamente producida o en el mismo momento de la reproducción, ¿sí? En la perspectiva de Marx, nuevamente, no se plantea que todos los servicios son improductivos. En la perspectiva de Marx, el comercio, la banca, las finanzas los considera improductivos, como no generadores de plusvalía. Eso también se tiene que revisar, pero no lo voy a hacer en este momento. Pero, sin embargo, explícitamente el transporte, la educación o bien los espectáculos como el teatro son considerados como productivos cuando se trata de una relación capitalista, ¿sí? Bajo esas consideraciones, entremos primero de manera muy breve porque las perspectivas son muy abundantes y se agregan pues cada mes, por decir algo. Es decir, el trabajo no clásico, ¿qué tiene que ver con el trabajo emocional a la manera de Hochschild? Hochschild inició una gran transformación en la sociología del trabajo. Antes había habido consideraciones sobre la cultura obrera o bien la cultura en el trabajo, pero se dio un paso adelante muy importante por Hochschild, considerando las emociones inducidas por la gerencia en los trabajadores. En su caso, investigó a los sobrecargos que atienden al pasaje, dirigidas hacia los clientes como parte de lo que ofrece la compañía de aviación. Es decir, la compañía de aviación ofrece algo muy material como es el transporte,
pero también ofrece un buen trato en el momento de ofrecer la comida y de otras necesidades a cargo de los sobrecargos. Y en eso juegan mucho las emociones, dice Hochschild. Pero esas emociones son inducidas en los trabajadores por la gerencia. Es decir, la gerencia las induce, las presiona y a eso le llama el trabajo emocional. Es decir, el trabajo emocional como un trabajo inducido para que el trabajador sea amable, condescendiente, no se irrite, no conteste feo ante el pasaje. Pero luego lo complicó, problematizando si lo inducido no necesariamente tiene que ser asumido por el trabajador en su mundo interno, en su self, ¿sí? Entonces, si lo inducido y lo actuado tienen que coincidir, y añadió las emociones que vienen de la subjetividad del trabajador si coinciden con lo que está demostrando el cliente. Y entonces ella llega a la conclusión de que en ese tipo de trabajos puede haber una disonancia. Este concepto lo toma de la psicología. Una disonancia entre lo que ella piensa y cómo se comporta o qué muestra ante el pasaje, ¿sí? Es decir, no necesita ser sincera, para decirlo así. No necesita ser sincera, ¿sí? Y entonces ahí viene un problema. ¿Por qué? Porque la disonancia puede crear una gran tensión entre el trabajador y su relación con el pasaje, con el cliente. Es decir, tensionarse de tal manera que puede llegar a explotar en cierto momento. Es decir, odiar al cliente cuando toda la inducción habla de que hay que ser muy amable. Entonces, ¿hasta dónde se puede soportar eso? ¿Sí? Entonces, eso le llama el emotional labor, para diferenciarlo del emotional work. El emotional work es lo que le muestro al cliente y el emotional work labor es lo que siento realmente, ¿sí? Que no tienen por qué coincidir. Y entonces eso no, es muy sencillo, pero nunca se había reflexionado en la sociología del trabajo sobre este tema. ¿Cuáles son algunas críticas que podríamos hacer? Es Hochschild, ahí se me fue como si fuera el magnate de otra época, Rothschild, ¿sí? Lo emocional no solo se presenta en lo que esta autora llama emotional work, sino en todo tipo de trabajo, en todo tipo de trabajo. Es decir, en todo tipo de trabajo hay ciertos comportamientos en las cadenas de montaje de los trabajadores que tienen interacción entre ellos, en donde no necesariamente lo que están mostrando a sus compañeros es lo que están pensando, ¿sí? Además, ignora algo que después se va a poner mucha atención y que le podríamos, parafraseando en inglés, llamarle emotional customer, que quiere decir no toma en cuenta en esos comportamientos con emociones, pues cuál es la emoción del cliente o cuál es la emoción del pasaje, ¿sí? Es decir, el pasaje también cuenta en esa interacción, porque puede haber un pasaje muy amable, un pasajero, o bien lo puede ver muy agresivo, y entonces no lo está tomando en cuenta, ¿sí? Y una cosa muy importante que lo vamos a desarrollar sobre todo el día de mañana, que ella reduce su análisis a la interacción cara a cara entre el trabajador y el pasajero, lo cual está bien, pero eso no se da en un vacío, sino se da en lo que vamos a llamar una configuración sociotécnica de la empresa, es decir, en determinadas situaciones tecnológicas, organizacionales, de relaciones laborales, hay sindicatos, no hay sindicatos, de qué tipo, con cierto perfil de la mano de obra, son hombres, mujeres, de edad madura o muy jóvenes, es decir, eso no lo considera que influye en ese intercambio emocional, lo cual creo que es un error. Es decir, porque el intercambio emocional o la interacción simbólica de tipo emocional no se da en un vacío fuera de contexto, sino se da en cierto contexto que le podríamos llamar configuración sociotécnica de la producción del servicio en la empresa, ¿sí? Y entonces eso influye también en el comportamiento de la trabajadora y en sus propias emociones, ¿sí? No extiende lo emocional al no cara a cara con el cliente en forma virtual,
lo cual se vuelve cada día más importante. Es decir, muchas de las interacciones que se dan entre empleados y clientes actualmente no son cara a cara físicamente hablando, sino se dan a través de la red. Y entonces, ¿cuál es la implicación? ¿O es exactamente lo mismo? No hay mención alguna. Y lo que después vamos a profundizar más no incluye el trabajo del cliente, ¿sí? Es decir, el pasajero hace algo o es simplemente pasivo y recibe el servicio de la sobrecargo. Entonces, fue un muy buen punto de partida, pero creo que se puede profundizar más y de hecho algunos lo han realizado y creo que se puede añadir algo más. Frente al trabajo emocional, aparecieron las concepciones sobre el trabajo estético, ¿sí? Pero cuando estamos diciendo aquí la corriente de trabajo estético, no quiere decir simplemente que en la relación de interacción también hay sentidos estéticos, lo cual es cierto, ¿sí? Es decir, las emociones es probable que no se den en la interacción puras, sino mezcladas con sentidos estéticos, con cogniciones, con sentidos también de tipo moral. De eso me voy a referir un poco más. No se usa en ese sentido, sino, es decir, no es una dimensión más de la subjetividad, ¿sí? Sino que pone el acento en el lenguaje del cuerpo. ¿Por qué? Porque Hochschild se basó mucho en el interaccionismo simbólico y retomó principalmente a Goffman, es decir, la interacción del pasajero con la sobrecargo a través de la noción de interacción simbólica, ¿sí? Bueno, pero en esta perspectiva del trabajo estético se rechaza, se critica la concepción goffmaniana o de interacción simbólica y se la sustituye por algunas de las ideas de Bourdieu, ¿sí? Que contrapone el propio Bourdieu el embodie del acuerpamiento a la interacción, ¿sí? Es decir, comienza a volverse sofisticada la discusión teórica, como ven ustedes, cosa que no existía en la sociología del trabajo. Es decir, voy por el lado de analizar interacciones como lo hacen los interaccionistas, o voy por el lado de Bourdieu de que el cuerpo en sí mismo emite significados sin necesidad de introducir la interacción, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos están contenidos de manera inconsciente en el hábitus, que es otra manera de ver la relación social muy diferente a la interacción simbólico. Entonces, se fijan ustedes, cada vez se vuelve más denso y de penetración en las disputas de la gran teoría social, ¿sí? Esto que estamos analizando aquí. Y además se dice, Hochschild dice, la emoción puede ser inducida, pero en esta concepción el hábitus no puede ser inducido, ¿sí? Sino que preexiste, digamos, se forma de manera inconsciente y de él ya constituido se aprovechan las gerencias, que no es lo mismo que inducirlo. ¿Se fijan ustedes? Entonces la concepción es diferente, ¿sí? No es simplemente que ahora a lo emocional se le agregó lo estético. Entonces aquí hay una pugna muy fuerte y una enorme cantidad de artículos donde están discutiendo esto, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la posición más adecuada? ¿Sí? Algunas críticas. Primero, sobre cuestiones generales de la teoría de Bourdieu. Lo inconsciente, el hábitus como un inconsciente, puede estar presente en el trabajo. La profundización sobre esto en la sociología del trabajo no es tan intensa como las partes conscientes, pero habría que reconocer que también está presente. Pero en contraposición con Bourdieu siempre hay una parte reflexiva, ¿sí? Es decir, a pesar de que haya un inconsciente que esté presionando, ¿sí? Siempre hay una parte reflexiva y hay un monitoreo, como dice Giddens, de tipo reflexivo en el transcurso de la acción, ¿sí? De tal manera que no resulta totalmente satisfactorio llevar la sustitución de la interacción por la intervención del hábitus, ¿sí?
sin hacer intervenir a su vez una parte consciente y por lo tanto también que puede llevar a la interacción. Es decir, desde mi punto de vista no es totalmente satisfactorio remitir al hábitus o que el hábitus nos diga demasiado, es decir, Bourdieu no pasa de decir que son sistemas de clasificaciones, sí, pero los significados, ¿de dónde surgen? Bueno, surgen del hábitus, pero ¿cómo surgen? No hay orientación porque el hábitus es una caja negra y de la caja negra surgen de alguna manera, ¿sí? Yo creo que incluso es improcedente contraponer estético con emocional, como lo hacen las corrientes de estética, ¿sí? Sino que son dos dimensiones de la subjetividad que pueden darse al mismo tiempo durante la acción o la interacción, ¿sí? Es decir, en la acción o interacción puede haber emociones, pueden también haber sentidos estéticos. Y en esto, ¿en quién nos podemos basar a pesar de ser un autor anterior, pero poco reivindicado en estos temas? Literatura de vida nacional de Gramsci. Es decir, Gramsci dice, la relación social, incluyendo la relación social de producción, no es unidimensional nunca. Por ejemplo, la relación social de producción no es pura economía, no, sino que la relación social, incluyendo las de producción, son caleidoscópicas, que quiere decir, puedo yo analizarla en diferentes dimensiones, en donde lo económico esté presente, pero también el poder, lo cultural, y lo cultural lo puedo desglosar en muchas formas: estético, emocional, cognitivo, ético. Es decir, no hay relación social pura, sino lo que hay son énfasis diferenciados, ¿sí? De tal manera que cuando estamos analizando el trabajo pues comprende todo eso, es decir, comprende estética, emociones, cogniciones y demás, aunque por supuesto yo puedo poner la atención más en unos que otros. Y los significados, volviendo a Bourdieu, que suscita el cuerpo, vienen de la cultura de la subjetividad en una construcción concreta de configuraciones subjetivas. Es decir, no es que surjan o emanen simplemente del hábitus, sino que se necesita cierta interacción con esos cuerpos pues para que se logren construir significados. Es decir, no se puede evitar el tema de la interacción, ¿sí? Y lo estético no es solo lo corporal, son las ideas, pueden ser estéticas, los recuerdos, las secuencias, los ritmos, las simetrías, las proporciones, y todo esto social y subjetivamente acondicionado. Es decir, hay la posibilidad de no solo criticar, sino profundizar mucho más la introducción, yo le llamaría de la dimensión estética en la interacción social, en la interacción de trabajo. Sobre el trabajo cognitivo. Sobre el trabajo cognitivo, quienes más han profundizado son los neoinstitucionalistas. Nos apartamos un poco de la sociología del trabajo, ¿sí? Pero sin tratar de agotarlo, porque se trata de una macrocorriente, ¿qué podríamos decir en términos muy estilizados? La mayoría de los neoinstitucionalistas no pasan de distinguir entre trabajo codificado y trabajo tácito, ¿sí? Trabajo codificado es el que se somete a ciertas reglas, normalmente de la empresa, en donde se le dice al trabajador cómo tienes que trabajar, y el tácito es el que se genera en la propia práctica sin tener de antemano reglas explícitas, ¿sí? No solo es el trabajo, sino el conocimiento codificado y conocimiento tácito. Cuando se trata de profundizar, se adoptan los enfoques de las ciencias cognitivas y del constructivismo. De las ciencias cognitivas, vean por ejemplo Norton, adopta la teoría de la red neuronal, ¿sí? Que quiere decir que la base de las percepciones, concepciones de sentido están, y a su vez que provocan acciones, están en redes neuronales del cerebro. Eso es muy común en este tipo de teorías, ¿sí? No descuidan el tema de la experiencia. Es decir, la experiencia puede llevar al reordenamiento de la red neuronal, ¿sí?
y conducir a la construcción de otros conceptos, y los conceptos son vistos como modelos para interpretar signos, pero en el fondo de lo cognitivo está la red neuronal, ¿sí? Entonces, esto es característico de las ciencias cognitivas. Sobre el conectivismo, es decir, el conectivismo, que es una afinación de la concepción anterior, se concibe a la red neuronal como maleable de acuerdo con los inputs del medio ambiente, con la experiencia, ¿sí? Pero este efecto sería estrictamente neuronal, es decir, en la confrontación con el medio exterior, de acuerdo al éxito o el fracaso, eso lleva a un reordenamiento de la red neuronal, ¿sí? Pero en última instancia, el tema cognitivo es originado en la red neuronal, ¿sí? Aunque puede cambiar. Este sería el fundamento del conocimiento tácito, es decir, el conocimiento que no está regido por reglas explícitas, sino que de alguna manera se da, pero esa alguna manera que se da es producto de una red neuronal de la cual, por supuesto, no está consciente el actor, ¿sí? Esta funcionaría por analogías, pero siempre y que coincidiera con normas sociales. Es decir, las normas sociales acotan la reconfiguración de la red neuronal, ¿sí? Es decir, el conocimiento tácito está acotado por normas y valores propios de instituciones. Preguntas, ¿lo tácito excluye o incluye a la reflexión? ¿Se puede derivar de la red neuronal los significados y decir tal millones de neuronas que conforman tal red me están dando el significado de lo bello de esta música? ¿Seríamos tan atrevidos para decir eso? ¿Sí? Hay un reduccionismo biológico, red neuronal es biológico, ¿sí? Claro, también se considera la relación con el ambiente. Remitir a la red neuronal es una tautología. Una tautología es que tiene su explicación en las propias premisas. Por ejemplo, pienso de determinada manera porque hay una red, y porque hay una red pienso así, aunque nunca puedo identificar cuál es la red que le corresponde tal pensamiento, ¿sí? Es decir, no hay esa posibilidad, al menos hasta ahora, ¿sí? Y por lo tanto, el supuesto de que la red neuronal es el origen de todo pensamiento sobre todos los conocimientos, no se puede comprobar empíricamente, ¿sí? Porque no se puede identificar. Si ahora ustedes están dudando de lo que estoy diciendo, ese sentimiento o esa consideración en esta teoría se derivaría de una red neuronal de ustedes, pero esa red no hay neurólogo ni nadie que la pueda identificar claramente. Es un supuesto, ¿sí? Y no está claro cómo se conectan redes con normas y valores de la cultura. En un momento pareciera que es por las pruebas prácticas, pero se añade que estas no dejan de ser subjetivas. Es decir, se trata de un intento de materializar el proceso de creación de conocimiento, pero que suscita muchas dudas como las que yo acabo de mencionar, ¿sí? En el caso de Gortz, otro tipo de autor, Gortz fue un marxista importante. En su juventud tomó el apellido de Mallet y escribió un libro clásico que se llamó La nueva condición obrera, ¿sí? Que fueron los primeros escritos de los impactos que iban a tener en la clase obrera las primeras automatizaciones, no las que ahora conocemos, sino las que se dieron en los años 50, 60. ¿Sí? Fue un libro realmente clásico, ¿sí? Pero Gortz, que formó parte de un grupo marxista disidente de los soviéticos que se llamó Socialismo Barbarie, transitó muy rápidamente hacia la posmodernidad. No me voy a meter en ese sentido más amplio, pero ¿qué plantea Gortz? Que en el trabajo capitalista
hay un predominio del trabajo cognitivo, que quiere decir conocimientos que sirven para crear más conocimientos o crear productos materiales, que no puede ser estrictamente controlado por el capital. Es decir, a diferencia de las operaciones manuales de Federico Taylor, que podían ser incluso medidas con cronómetro, no se puede cronometrar el trabajo cognitivo, nadie puede establecer un tiempo estándar de la producción de un software, ¿sí? A pesar de los intentos que lo hay, y luego lo voy a mencionar, ¿sí? Entonces, el trabajo cognitivo no puede ser estrictamente controlado por el capital. De tal manera que el empleado del capital, que ahora es eminentemente un trabajador cognitivo, es en realidad un autoempleado, ¿sí? El capital ya no lo puede controlar, porque si no le puede controlar el tiempo de producción de conocimientos, pues entonces el capital deja de fungir en su función principal. Deja de existir el capital y la explotación, ¿sí? Porque es el propio trabajador el que controla su tiempo de trabajo. El obrero es autónomo, pero no está diciendo va a ser, sino ya lo es, al menos en los países desarrollados. El trabajo actual ya no tiene que ver con la jornada o tiempo de trabajo, porque no hay un tiempo estándar, sino con la motivación, relación con concepciones que ven a la relación laboral como meramente mercantil, es decir, el autoempleado, el que trabaja en Uber, no es un empleado del capital, sino es un propietario de su propia actividad y lo que hace es comprar a Uber un servicio dándole una renta para utilizar la plataforma. Ya no hay, por lo tanto, jerarquías. Está hablando de la fábrica capitalista. Se ha abolido la enajenación, es decir, donde el producto producido por el trabajador no le pertenece, sino pertenece al dueño de la empresa. Y la reificación, lo que hay es una sumisión voluntaria. Esta es un planteamiento que en América del Sur ha tenido mucho impacto, ¿sí? En términos de prácticamente desaparición de la clase obrera, ¿sí? Es decir, la clase obrera como asalariada del capital pues ya no existe, de acuerdo a este tipo de concepción. ¿Cuáles son algunas críticas? Tanto él como Negri, que lo vamos a ver enseguida, no se basan ni hacen trabajos empíricos, como para afirmar que el trabajador de logística de Vancomer es un trabajador autónomo que hace lo que se le antoja en el tiempo que quiere, ¿sí? No entra en la discusión con trabajo emocional, con trabajo estético, sino simplemente en esa exageración de que los trabajos que predominan ahora son los de tipo cognitivo, ¿sí? Y por lo tanto reduce el trabajo inmaterial a los cognitivos, sin tomar en cuenta que en lo inmaterial, aquello que hablaba Marx, que yo les mencioné el día de ayer, en lo inmaterial no solamente entra lo cognitivo. Cuando ustedes van al teatro posiblemente van a buscar cogniciones, pero también van a buscar emociones. Y cualquiera sabe que no es lo mismo cognición que emoción. Y también cualquiera sabe que no es lo mismo que sentido estético o que no es lo mismo que sentido moral, ¿sí? Entonces hay un reduccionismo muy fuerte a lo cognitivo. ¿De dónde proviene esta reducción? Pues de las teorías de la innovación, en su última versión, de las teorías de la innovación, no de la sociología del trabajo, sino de las teorías de la innovación, ¿sí? No discute que hay trabajo cognitivo, sin duda alguna, y a la vez intento del capital de establecer tiempos de trabajo estándar en el trabajo cognitivo. ¿Por qué? Porque sus referencias empíricas son demasiado superficiales, prácticamente provienen de los periódicos, ¿sí? Les pongo un ejemplo de una investigación que se hizo en nuestro posgrado por uno de nuestros alumnos de doctorado acerca de los diseñadores de software. Es decir, los diseñadores de software caerían en esto que dicen Gors y Negri. Es decir, el diseño de un software, queremos un software que sea capaz de hacer esto, te lo damos a ti, joven diseñador, joven porque normalmente son jóvenes,
no son doctores en informática, sino son de estudios más o menos de nivel licenciatura, ¿sí? Entonces, y pues quisiéramos que estuviera en tantos meses, pero ese quisiéramos no está sujeto al trabajo de una cadena de montaje, en donde el tiempo estándar puede ser medido con mucha precisión, ¿sí? Sino que eso puede tener una variación pues bastante fuerte, dependiendo de la habilidad del diseñador, del joven diseñador, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hace las grandes empresas de diseño de software? No los pequeños negocios. Invertan lo que llaman ingeniería del software, que quiere decir, vamos a suponer que los softwares se crean como si fueran cadenas de montaje. Pero cadenas de montaje ¿de qué? Por supuesto, no de piezas físicas, sino de pedazos de otro software, donde la materia prima son pedazos, códigos de otro software que el diseñador tiene capacidad de jalar a través de la computadora y los va pegando, ¿sí? Para tener el software que se le pidió. Y entonces, así con el símil de la cadena de montaje, ahora cadena de códigos de software, pues vamos a tratar de establecer tiempos estándar para presionar al diseñador que lo tenga en el tiempo adecuado. Pero eso que existe, es decir, no es una fantasía mía, sino existe esa intención, pues no ha tenido los resultados tan fructíferos como los que tuvo el señor Federico Taylor en las cadenas de montaje de tipo material, ¿sí? Sino que los tiempos siguen siendo relativamente elásticos, ¿sí? También ignoran estos señores algo que ya está bastante estudiado, es decir, que los trabajadores que laboran con altas tecnologías no necesariamente son de alta calificación, ¿sí? Sino que hay trabajo de baja calificación trabajando con alta tecnología, ¿sí? Por ejemplo, piensen en el cajero del banco. El cajero del banco tiene detrás un sistema informático de lo más complejo que puedan imaginar. Y sin embargo, el cajero del banco es totalmente incompetente para meter la mano a los programas, a los softwares y transformarlos. No está preparado para eso, ni la empresa quiere que haga eso, ni se le permitiría que hiciera eso. Es decir, la alta tecnología, por supuesto que incluye trabajadores, una minoría que están detrás de los sistemas, sobre todo informáticos, ¿sí? O de robots y controles numéricos, etcétera, pero también hay una masa que es la principal de trabajadores que no tienen altas calificaciones. Es decir, que están trabajando con equipo muy sofisticado, pero del cual solamente tienen un conocimiento sumamente superficial y lo que se encargan es de vigilancia de lo más elemental y si hay problemas más de fondo tienen que llamar a otro tipo de trabajador. Piensen ustedes que los automóviles que manejamos tecnológicamente cada vez son más sofisticados y somos expertos en todo el sistema informático porque tienen computadora los automóviles de alta tecnología. Somos expertos nosotros en ello en lo absoluto. Y no podemos manejar automóviles de alta tecnología, por supuesto que sí, pero si se descompone el programa que está en la computadora que no la vemos, pues nosotros no podemos hacer nada, lo tenemos que llevar con el personal especializado. Entonces se da esa paradoja de trabajadores de poca calificación que trabajan con equipo o sistemas informáticos de la más alta tecnología y donde claro hay otros que no vemos que están encargados del mantenimiento e incluso de nuevos diseños y que constituyen una minoría en el capitalismo actual. Es decir, la mayoría no está en esa capa superior. Les cuento una anécdota. Nosotros acabamos de visitar la empresa, la empresa alemana que se instaló hace pocos años en Puebla, ¿sí? Audio, ¿sí? La acabamos de visitar. Y entonces, primero, es un mito decir, porque es la empresa más moderna
de la compañía Audi en el mundo, ¿sí? Y entonces es un mito decir que son empresas sin trabajadores. Esa empresa tiene 2,000 trabajadores, ¿sí? Y bueno, tiene menos trabajadores que otras equivalentes sin esa alta tecnología, eso es cierto. Pero no todos los procesos están robotizados, ¿sí? Hay una parte muy robotizada y hay otra parte, créanme, que se hace con herramientas sencillas. Es decir, por ejemplo, las llantas se tienen que colocar en su lugar, la coloca a mano el trabajador, no lo coloca un robot, ¿sí? Y la aprieta con una especie de atornillador eléctrico, ¿sí? Que lo único que hace es que se acopla y aprieta la palanca y atornilla. Es decir, no todo está robotizado, ¿sí? Primero porque no todo se puede robotizar de acuerdo al avance tecnológico actual, pero también porque en una competencia entre costo de mano de obra y robotización, no todo es rentable robotizar, ¿sí? Y ahí van a ver robots con manos impresionantes de Transformers junto a trabajo pues muy elemental. Digo muy elemental que no necesita alta calificación. Y ustedes dirán, bueno, pero los que trabajan con robots, ahí sí son de alta calificación. No es así, porque los que trabajan con robots son vigilantes. Y entonces, al ser vigilantes, quiere decir, si falla el robot, porque tienen fallas, aprieta el botón, lo para y ve si lo puede arreglar él. Y si es un desperfecto de mayor consideración, llama a personal especializado que no está en las líneas, ¿sí? Bueno, puede llegar al caso que sea tanto el desperfecto que se tenga que traer un técnico de Alemania, ¿sí? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta para los que exageradamente dicen el trabajo cognitivo, pues es el que norma la producción capitalista en términos del empleo. En términos de mayoría del empleo no es cierto, no se puede demostrar empíricamente, ni siquiera las empresas de alta tecnología, ¿sí? Piensen ustedes en telecomunicaciones, ¿sí? En telecomunicaciones, la mayor parte de los trabajadores de Telcel, pues no son, digamos, ingenieros o doctores en informática. Es decir, les arreglan ustedes ciertos problemas, pero problemas más profundos tienen que pasar a otro nivel, ¿sí? Y todavía hay mucho trabajador de Telmex, pues que anda en las calles de la manera tradicional, en pequeñas camionetitas. Entonces, hay que ser más mesurados en esto y no irse en la finta de la primera propuesta de el fin del trabajo manual o el fin del trabajo no calificado, ¿sí? Tampoco los de niveles de calificaciones en las cadenas de valor internacionales. Es decir, las maquilas en México ya ha quedado plenamente demostrado que no hay tercera generación. Esa era una falacia de Jorge Carrillo, ¿sí? Es decir, la investigación empírica lo que muestra es que en las maquilas hay un predominio del trabajo poco calificado, es decir, la empírica lo que demuestra, ¿sí? Y que las maquilas en general no son de alta tecnología, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque no era cierto que al encontrar una maquila de diseño de motores en Ciudad Juárez, pues eso ya mostrara todo un camino que iba a seguir rápidamente la maquila, ¿sí? Que fue lo que hizo Jorge Carrillo. Esa maquila, sin duda, ha existido, pero no se extendió en el nivel que se esperaba. Es decir, las maquilas siguen siendo intensivas en mano de obra, en general, ¿sí? Y entonces las maquilas forman parte de cadenas internacionales de valor, en donde puede ser que en los Estados Unidos haya procesos muy intensivos en capital, muy automatizados, para decir algo, pero que se combinan con procesos de ensamble en México que son intensivos en mano de obra, de tal manera que tampoco se está tomando en cuenta eso. Es decir, lo intensivo en mano de obra no desaparece, se mueve geográficamente, ¿sí?
Es decir, nuevos países se incorporan, Bangladesh, el África subsahariana, ¿sí? Filipinas, Vietnam, ¿sí? Entonces, no es tan evidente que todo el mundo vaya al unísono sobre el mismo nivel tecnológico, sino que los niveles tecnológicos se pueden diferenciar en la cadena de valor y ser rentables, ¿sí? Es decir, no es necesario que el capital internacional que predomina las maquilas mexicanas vaya a automatizar todo. O sea, lo más probable es que eso no sea lo más rentable frente al valor tan bajo de la mano de obra. Entonces, esto tampoco se toma en cuenta por Gors y Negri. Y luego la presencia del enorme sector informal. Es decir, ¿cómo podemos imaginar que lo que nos hablaba Mary Goldschmidt de Carlos, de cuántos vendedores en la calle hay, si vamos a tener en algún momento robots de la venta ambulante? Es ridículo, ¿no? ¿Sí? Es decir, ahí hay otro sector que es enorme, que es la mayor parte de la población ocupada, pues que no está sujeto a esto, ¿sí? Y entonces estamos exageración tras exageración, ¿sí? Negri. Negri en Sudamérica es un autor muy popular, ¿sí? Negri, como ustedes saben, fue marxista de Cuaderni Rossi, críticos marxistas de la Unión Soviética, del socialismo real, y después pasó a otras cuestiones. Y entonces, ¿qué afirma Negri? ¿Pero dónde lo afirma? En un trabajo que es fundamental, que se llama el trabajo subjetivo, ¿sí? Está enunciado en su otro libro que se llama Imperio, pero ahí está todavía un poco velado, ¿sí? Se consigue en la red libremente. La fuerza de trabajo organiza su propio trabajo. Sí, es el mismo argumento que Gors hace un momento. Organiza su propio trabajo porque es un trabajo cognitivo que no puede ser controlado, ¿sí? La empresa no puede decirle al diseñador de software, en 2 días tienes exactamente esto, ¿sí? Se ha perdido el control de las gerencias porque el trabajo es cognitivo. El trabajo medido como tiempo de trabajo, es decir, pierde sentido el concepto de tiempo de trabajo. ¿Cuál es el tiempo de trabajo de creación de un software? Ya no se sabe, dirá esta perspectiva, ¿sí? Entonces, el trabajo medido como tiempo de trabajo deja de ser la base de la producción y aparece el intelectual de masa. Este es otro concepto que por ahí Marx lo anunció en un párrafo en los Grundrisse y que nadie se había fijado. Entonces, Marx, fantaseando un poco, dice, en el futuro, la difusión del conocimiento científico y tecnológico a nivel masivo va a acabar con los especialistas, de tal manera que todos vamos a saber de todo, lo cual pues es bastante dudoso, ¿sí? Es decir, el modelo actual, dice Negri, es posfordista, con relaciones de servicio. Pues bueno, podríamos decir, sí, los servicios predominan. Es un trabajo cognitivo, no siempre. No siempre es el componente principal. Se produce por medio del lenguaje, ¿sí? Y repite lo de Gors, que ha cesado la enajenación y la explotación, ¿sí? Y entonces este General Intellect ha sido retomado por los poscoloniales latinoamericanos, ¿sí? Que también hablan de la desaparición de la clase obrera, porque ya todo el mundo sabe de todo, ¿sí? O sabrá en un tiempo muy corto, lo cual pues son fantasías, ¿no? Es decir, la división del trabajo sigue predominando y el trabajo de alta tecnología es un trabajo altamente especializado, de lo cual no tenemos más que nociones de divulgación, pero ninguna capacidad para intervenir en esos equipos, sistemas informáticos, a partir de esos conocimientos tan generales, ¿sí? Que sin duda se difunden, pero no nos dan la capacidad para intervenir como trabajadores en ellos, ¿sí? Críticas las mismas que a Gors, pero Negri es todavía más extremista en el sentido cognitivista.
el trabajo ya no es la base de la producción, ¿sí? Las actividades que podrían atribuirse a ese general intellect son las más rutinarias, es decir, esos conocimientos genéricos de la población, ¿quiénes son los que sí pueden aplicarlos a la producción? Los trabajos más sencillos, no los trabajos más especializados, porque se necesita un nivel de conocimientos que no todos tenemos. Es decir, por ejemplo, piense usted si va a estar capacitada para transformar el sistema informático de Telmex. Pues absurdo, ¿no? No podemos simplemente. Es decir, no podemos. Vaya usted a Telmex y vaya y diga, yo vengo aquí a ayudarles a transformar el sistema informático. Se ríen de usted, ¿no? Sin duda, ¿sí? Entonces, el trabajo, las actividades son las más rutinarias, porque la ciencia es cada vez más especializada. Y no es que me guste o no me guste, sino así es. Y lo vemos, por ejemplo, en la medicina. El especialista ya no es solamente oncólogo, sino oncólogo del dedo chiquito del pie izquierdo, ¿sí? Y además el otro especialista del dedo chiquito del pie izquierdo, pero solo de la uña, y de eso no sabe nada el que es de la próstata. Entonces, es un problema muy importante de la humanidad que estemos en manos de súper especialistas de los cuales solo tenemos conocimientos a través de la enciclopedia de internet y nada más, pero no nos da capacidad para nada. O sea, ¿quién de nosotros se atrevería a diagnosticar un cáncer y también cuál es la cura? Pues nadie. Sería totalmente irresponsable, no tenemos los conocimientos, ¿sí? ¿O sí los tenemos? Sí los tenemos. Yo no los tengo, ninguno de ustedes lo tiene, salvo que haya un oncólogo por ahí escondido, ¿sí? ¿Sí? Eh, este, y entonces hay una reducción del concepto de posfordismo, lo vamos a ver mañana. O sea, para Negri el posfordismo no es lo mismo que para los regulacionistas franceses, sino es el capitalismo cognitivo, ¿sí? Eso no era lo de Boyer, Lippietz, Coriat, ¿sí? Lo vamos a ver mañana. Y añade una vieja idea de Gors allá en los años 70, en donde dice Gors, el capitalismo se ha vuelto tan rico, tan abundante, que ya no es necesario que la humanidad trabaje tanto para sobrevivir, es decir, los satisfactores están de sobra, y entonces lo que hay que luchar no es por tener trabajo, sino luchar por el no trabajo, lo cual no resultó cierto. Es decir, la gente siguió luchando por el trabajo y no es cierto que luche por el no trabajo, ¿sí? Es decir, la gente no tiene trabajo ni tiene buen trabajo, ¿sí? Entonces, el otro cálculo pues es un cálculo romántico de decir, si toda la riqueza del mundo se repartiera por igual, nos tocaría tantos millones de dólares, ¿sí? Sí, si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, ¿no? ¿Sí? El trabajo de cuidado. El trabajo de cuidado en América Latina ha tenido cierto impacto, ¿sí? El trabajo de cuidado yo siempre lo he considerado como un caso de trabajo no clásico, el caso de trabajo no clásico para el cuidado, pero tiene algunos problemas. Primero, tiene una teoría poco sofisticada, Por ejemplo, todo esto que hemos hablado de la interacción simbólica con emociones, sentidos estéticos, etcétera, está sumamente restringida, ¿sí? Es decir, es una postura poco sofisticada teóricamente en ese ámbito de lo subjetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene cierto énfasis que lo desvía de la sofisticación teórica de corte feminista, de que el trabajo de atención a otros enfermos, viejos en el hogar, sea reconocido como trabajo. Y entonces
tiene una parte muy propagandística en el sentido de que hay que luchar porque sea reconocido como trabajo, ¿sí? Cuando la abuelita cuida a los nietos en la casa, aunque no sea asalariada, ¿sí? Lo cual es justo, ¿sí? Pero no es lo mismo justo que sofisticado teóricamente, ¿sí? Y falla al no incluir, además de las emociones, otras dimensiones de la subjetividad, con una concepción mucho más completa de qué es lo que se intercambia subjetivamente cuando se da el cuidado. Si cuando se da el servicio Horse Childs de la sobrecargo con el pasajero hablaba de cierta sofisticación, por ejemplo el concepto de disonancia, ¿sí? Pues aquí no hay esa sofisticación, sino que simplemente pues que hay emociones, pero pues no solo hay emociones, también hay sentidos estéticos o cogniciones o sentidos éticos y cómo se combina todo eso, a eso no lo vamos a encontrar ahí, ¿sí? Y tampoco ubican estos trabajos en ciertas condiciones contextuales que le hemos llamado configuraciones sociotécnicas. Y cuando decimos configuraciones sociotécnicas, no hay que pensar solamente en las grandes empresas, sino que en los hogares hay también condiciones sociotécnicas. ¿Para qué? Para dar el cuidado en este caso. Es decir, no es lo mismo un hogar en donde tenga muchos electrodomésticos al que cocina pues incluso con leña, ¿no? Es decir, eso influye también en el cuidado. No es lo mismo un hogar que no tiene luz eléctrica a lo que lo tiene y eso pues no aparece como algo que influye sobre el cuidado, ¿sí? No es lo mismo el cuidado con cierto nivel educativo que con otro. Entonces hay muchos elementos del contexto que influyen en todo tipo de trabajo y que hay que detectarlos y en esta teoría no lo vamos a encontrar. También cierta ambigüedad sobre el concepto de cuidado. Es decir, resulta a veces obvio cuidar enfermos, viejos, bebés en el hogar, pero es equiparable el cuidado de la abuela, del bebé en el hogar y no asalariada, que el de la enfermera, que es una asalariada, que a veces tiene sindicato, en donde hay alta tecnología, en donde hay discusión de contrato colectivo. Yo creo que no. Entonces, ¿hasta qué punto lo que se dice del cuidado, sobre todo en el hogar, pues es aplicable para la enfermera que es una profesional? Y entonces el límite parece no bien reconocido hasta dónde llega. Es decir, yo profesor estaría cuidando jóvenes dando mi clase, ¿eso también es cuidado? Pues entonces todo es cuidado. O sea, los obreros de la industria automotriz están cuidando, digamos, los insumos para que se produzca lo adecuado. Entonces es una exageración del concepto de cuidado. Yo no digo que se haya hecho exactamente así, pero se tiende a hacerlo cuando no se es más preciso en hasta dónde llega el cuidado y hasta dónde llega otro tipo de actividad más profesional, ¿sí? En los servicios. Con eso no niego que pueda haber trabajos de cuidado, no lo estoy negando, pero los trabajos de cuidado tendrían que someterse a una teorización más sofisticada, con menos componente ideológico, en el sentido que yo lo mencionaba, de que fueran reconocidos. Claro que deberían de ser reconocidos, aunque no fueran asalariados, ¿sí? A ver, no sé por qué aquí no me... A ver si alguien del staff me ayuda, porque aquí hay una... Ah, ya. Es que se tardó, es una computadora que no es de última generación, ¿sí? Bueno, tenemos otra teoría, la de la sumisión voluntaria. Esta ha sido muy popular en Francia. Francia es gran generadora de este tipo de concepciones, ¿sí? Más que los sajones, ¿sí? Y entonces hay varias versiones. Aquí voy a reseñarles la de tal vez el principal sociólogo del trabajo de Francia actual, no de los que ya pasaron a retiro,
y que se llama Jean-Pierre Durand, ¿sí? Durand es un investigador sumamente reconocido que sí ha hecho mucha investigación empírica. Y entonces él ha entrado el tema que aquí nos preocupa de los servicios y define los servicios como actividades informacionales y comunicativas, ¿sí? Bueno, lo cual puede ser también discutido. Es decir, creo que resulta muy reductivo decir que el servicio de un concierto de rock pues es simplemente informacional, ¿no? Pues yo creo que no es nada más informacional, puede tener algo de informacional, pero el hablar de emoción, no me estoy informando de emociones, estoy creando emociones, que no es lo mismo que captar información. También lo define como disponibilidad del trabajo de otras personas para mi propia reproducción. Él no utiliza en esto lo del cuidado, pero no entra a la economía política ni aclara si se producen mercancías en estos servicios, valores, si hay explotación, si hay control sobre el trabajo. En parte porque hay servicios en grandes corporaciones y hay otros prestados por el propietario, el autoempleado. La tesis más discutible de Durand es la de la sumisión voluntaria, muy popular en Francia y en algunos países de América Latina, la he encontrado en Argentina, en Brasil y en Chile, ¿sí? Es decir, de otra manera, diferente a Gors y a Negri, dirá Durand, la gerencia ya no necesita controlar al trabajador, que este es uno de los conceptos más caros históricamente, más apreciados de la sociología del trabajo. ¿Y por qué? Porque vienen de la concepción de Marx de que no es lo mismo trabajo que fuerza de trabajo, ¿sí? Es decir, el trabajo es el valor generado, ¿sí? Y la fuerza de trabajo es la capacidad de generarla. Y entonces, ¿qué compra el empresario? Compra fuerza de trabajo, que es potencialidad para generar valor. Pero cuánto valor va a generar se decide no pagándote tanto, sino en el propio proceso de trabajo. Y entonces, ¿cuánto valor se va a generar? Pues depende de la tecnología, de la organización, de las relaciones laborales, del perfil de la mano de obra, hasta de las culturas, ¿sí? Y también de la interacción que se da en el proceso de trabajo. De tal manera que el tema del control es el tema central de la sociología del trabajo, ¿sí? Y entonces, cuando se dice el capital ya no necesita controlar al trabajador, lo vimos con Negri y con Gors, ¿sí? Pero las explicaciones de Durand son diferentes y tres diferentes. Primero dice, porque el flujo productivo presiona de manera anónima al trabajador para cumplir en cantidad, tiempo y calidad. Quiere decir, el trabajador es parte de una cadena. La cadena no necesariamente es la cadena de montaje, sino puede ser también de servicio, ¿sí? Por ejemplo, el que se da en el McDonald's o bien en el Walmart, entonces, o en el cajero del banco, en donde el flujo, que quiere decir el cliente que está en la cola, está presionando y esa presión hace que el trabajador se apure más, ¿sí? Trabaje más intensamente y no es la gerencia, sino es el flujo de la producción anónima, lo cual es bastante discutible porque el flujo de la producción ha sido diseñado como forma organizacional por la gerencia y ha sido diseñada pues para tener mayor eficiencia, no simplemente se dio porque sí, ¿sí? Bueno, pero así es lo que afirma Durand, ¿sí? La segunda es que el trabajador se esfuerza más para mantener su empleo en condiciones donde los empleos buenos, aún en los países desarrollados, son más escasos, lo cual tiene algo de cierto, ¿no? O sea, el trabajador quiere mantener su trabajo y se esfuerza más. Pero eso no quiere decir que las gerencias pues lo dejan a la libre albedrío y no le están controlando cómo va trabajando, ¿sí? Eso creo que es una exageración, ¿sí? Y la tercera, que no se ve aquí, es retomar a otro que fue gran teórico de la sociedad del trabajo que se llamó Buroway,
en donde dice, quien presiona a los trabajadores para que se apuren, trabajen más, es su propio colectivo de trabajadores. Es decir, los otros compañeros, si lo ven flojear, lo comienzan a hacer bromas, a denunciar, etcétera, de tal manera que la presión viene del propio colectivo. Sí, pero esta no es una demostración suficiente de que las gerencias capitalistas ya no están controlando el trabajo. Los pueden estar controlando de otra manera, por ejemplo, a través del control subjetivo, ¿sí? Es decir, convenciéndolos subjetivamente de que tienen que trabajar mejor, ¿sí? Entonces, esta es otra de las versiones, y aquí otra vez se nos atoró. Si nos echas la mano. Es decir, ya no quiere circular. Conclusiones. Bueno, algunas conclusiones. En el debate con el trabajo no clásico hay una multiplicidad de corrientes y perspectivas con una bibliografía sumamente abundante, ¿sí? Pero yo las podría agrupar en dos macrocorrientes, ¿sí? La primera es la línea que parte del trabajo emocional, estético, moral, interactivo, que no son lo mismo, y que conectan directamente con el trabajo no clásico. De hecho, yo diría el trabajo no clásico se ubica dentro de esto, ¿sí? Sin ser exactamente lo mismo. Y que abren a la sociología del trabajo a otros territorios, sobre todo a una discusión cada vez más fuerte con la teoría social. Por ejemplo, en sociología del trabajo nunca habíamos discutido tanto sobre el concepto de cuerpo de Bourdieu, ¿sí? Y aquí aparece por primera vez, o el concepto de hábitos de Bourdieu, ¿sí? O bien el concepto de interacción simbólica de Goffman. Es decir, algo que estaba esperando la sociología del trabajo, que era atraer a los grandes teóricos, solo de manera muy parcial se había logrado. Y entonces en ese flujo estamos, ¿sí? Aquí hay planteamientos teóricos muy interesantes. Yo solo les reseñé algunos, propuesta de conceptos, pero también una gran cantidad de investigaciones empíricas, una enorme cantidad de investigaciones empíricas, al grado de que creo que esta corriente, siendo muy heterogénea y con muchas contradicciones y peleas de adentro, creo que es la corriente más creativa de la sociología del trabajo actualmente, o de los estudios laborales, para ser todavía más amplios, ¿sí? Es decir, porque por primera vez ha traído plenamente a las grandes discusiones de la teoría social, ¿sí?, al seno de los temas laborales, ¿sí? Y la otra es de una nueva versión del fin del trabajo. Acuérdense de Gors, de Negri, de Durán, por la emergencia del trabajo cognitivo. A cargo de ex marxistas, ¿sí?, que no hacen investigación empírica. Durán sería una excepción, Durán sí hace, ¿sí?, pero sí reflexiones más bien de corte filosófico acerca del futuro del trabajo, que implican la emergencia de la posmodernidad, es decir, la influencia de la posmodernidad en ellos ha sido muy fuerte, ¿sí? Y un antimarxismo muy marcado, al grado de que, desde mi punto de vista, no se pueden considerar ya como marxistas, ¿sí? A liquidar los conceptos de valor, explotación. Ahí incluyo a la poscolonialidad cuando trata el tema del trabajo, que no me voy a referir en particular, pero si quieren lo podemos tratar. Es la enésima, que quiere decir muchas versiones del fin del trabajo. Los primeros posmodernos, Lyotard, el trabajo ha dejado de ser eje de las relaciones sociales. Esto principios de los 80. Después, Rifkin, el trabajo tiende a desaparecer por la automatización, primera versión. Luego, Bauman y Sennett, el trabajo deja de ser fuente de identidad. ¿Por qué? Porque los trabajos están todos fragmentados, son volátiles, en las trayectorias laborales se pasa de un sector a otro, se es vendedor ambulante y luego se es migrante a los Estados Unidos, o se trabaja en un pequeño taller, ya no hay identidad con nadie,
ni con él mismo, dice Sennett, ¿sí? También esto de la sumisión voluntaria, no la vuelvo a repetir, la financiarización que mencionamos ayer, es decir, y lo último, pues esta nueva versión de los trabajos tenderán a extenderse por la automatización 4.0, ¿sí? Entonces, las oleadas de planteamiento del fin del trabajo durante el neoliberalismo han sido recurrentes. Han tenido detrás aspectos verificables. Una parte de los trabajos se ha transformado, pero no es cierto que el trabajo haya desaparecido, ¿sí? Ni es cierto que las innovaciones tecnológicas en la historia pues siempre llevan el empleo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, sino que surgen otras, ¿sí? Y entonces de eso no les voy a hablar aquí porque hemos estado en los últimos meses en esta última discusión del 4.0 y ha ocupado mucha tinta ya a estas alturas, muchas publicaciones, y tuvimos la suerte de que la OIT nos invitara a una comisión internacional para analizar el fin del trabajo. Y creo que hubo un gran consenso entre estos especialistas, ¿no? En el sentido de que se estaba exagerando demasiado, ¿sí? Es decir, que no era tan claro y que los estudios empíricos que se mencionan comúnmente, uno que viene de un señor Osborne, norteamericano, que es un investigador laboralista muy famoso, y otro de la consultora McKinsey, y con datos cuantitativos muestran que se va a perder el 60% de los empleos y cosas catastrofistas, que es una exageración. Es decir, que es una exageración porque aunque llegan a datos cuantitativos, el proceso de operacionalización de sus hipótesis es tan compleja que implica demasiados supuestos y que si se cambian algunos de los supuestos se dan resultados muy contrastantes, ¿sí? Y entonces, bueno, no se los voy a detallar esto, pero esta comisión llegó a esa conclusión. Y que en América Latina sí puede haber efectos de desempleo por la cuarta revolución tecnológica, pero no de manera tan intensa como en Alemania o en otros países, porque aquí las empresas que están en condiciones de introducir robots son limitadas, ¿sí? Es decir, tenemos el gran sector informal que en general no lo va a introducir, ¿sí? Tenemos el sector de pequeñas y medianas empresas formales que casi todas no lo van a introducir, ¿sí? Y tenemos, claro, en la cúspide las plantas automotrices terminales que ya han introducido y pueden introducir más, ¿sí? Pero el impacto sobre el trabajo principal no viene tanto de la robotización, sino viene de las malas condiciones de trabajo ya existentes, de la poca fuerza de los sindicatos para tratar de negociar realmente mejores condiciones de trabajo, de las leyes laborales. Es decir, que hay toda una serie de rezagos que son más importantes acerca del futuro de trabajo en países como México y en América Latina que la robotización. Claro, si queremos ponernos exquisitos, pues sí, vamos a hablar todo el tiempo de robotización, de cómo un profesor puede ser sustituido por un robot, etcétera, ¿sí? Entonces decíamos, también estas son versiones del fin del trabajo que desde mi punto de vista tienen un componente ideológico, además de elementos de verdad, ¿sí? Es decir, el componente ideológico, el mensaje general desde aquellos posmodernos de los 80, Sennett, Bauman, Durán, etcétera, es el trabajo ya no tiene importancia ni va a tener importancia y olvídense los trabajadores si pueden llegar a recomponerse y organizarse otra vez con el pasado, porque esa situación llegó para quedarse. Es decir, ya no habrá sociedad de los trabajadores, ni proyectos de los trabajadores, ni proyectos de sociedad que provengan de los mismos, empezando porque el trabajo ya no va a ser ni importante, ni va a haber mucho trabajo, ¿sí? Es decir, hay un componente ideológico muy fuerte en eso, ¿sí? Aparte de que sí hay efectos de recambio de situaciones de ocupaciones de unas hacia las otras.
Por ejemplo, nosotros que estudiamos en una época mucho el cambio tecnológico en Telmex, pues ¿qué encontramos? Pues que el cambio tecnológico no se tradujo en que Telmex tiene menos empleados. Y no porque la tecnología no haya reducido los empleados en las centrales telefónicas. Es decir, las centrales telefónicas tenían, antes de la tecnología digital, tenían 5 o 6 técnicos y se redujeron a 1. Sí, pero ese es analizando nada más un puesto de trabajo. Pero por el otro lado, no existían los centros de atención a clientes, esto que está en Perisur, por ejemplo. Eso no existía en los años 80. Y entonces ahí está una gran cantidad de trabajadores. Es decir, a la vez que se eliminaron puestos de trabajo, se crearon otras y el saldo en ese caso no fue negativo. Bueno, esta segunda corriente ha sido la de más impacto en América Latina, por una tradición de la academia de plegarse a las novedades que vienen del norte, sobre todo de Francia, y aceptar teorías no situadas en nuestra realidad. Por ejemplo, este revuelo de la cuarta revolución tecnológica. Es decir, no está situada pues porque en ese 47% de informales, pues ¿qué les dice que se van a robotizar? No les dicen nada, ¿sí? Y es el 47%, ¿sí? Pero ustedes pueden seguir arriba sin llegar todavía a las empresas de tamaño grande, y ahí va a haber otras muchas donde tampoco ni se están robotizando ni se van a robotizar. Y que en cambio hay problemas acuciantes, por ejemplo, del nivel de salarios, ¿sí? O de cumplimiento de la ley, o de predominio del sindicalismo corporativo. Es decir, preocupaciones mucho más aterrizadas en nuestra realidad, pues de que si un día nos van a sustituir a todos los robots, ¿sí? Entonces, estas son algunas conclusiones, les agradezco su atención y vamos a ver si tenemos tiempo para sus preguntas.